Vamos a grabar. Vamos por acá. Listo. Entonces, entendido aquí, ¿no? Teníamos este asunto. Miren, entonces, vamos por acá otra vez. Cualquier tipo de materia homogénea. ¿Sí? Cualquier tipo de materia homogénea, por favor, va a tener esta clasificación, ¿no? Se va a clasificar en sustancias puras y en mezclas, ¿no? Aquí tal vez me faltó hacerle una flechita para acá. Sí, sustancias puras y mezclas, ¿no? Las sustancias puras son aquellas que, como dice la palabra, ¿no? Están formados por un solo tipo de átomos o moléculas, ¿no? Miren, chicos, entonces, en las sustancias puras, dentro de las sustancias puras, usted tiene los elementos, tendrá como tal los elementos y también por otro lado las moléculas, ¿no? O compuestos, ¿no? Los elementos son todos aquellos que usted los encuentra en la tabla periódica. Fin del asunto, ¿sí? Todo lo que encuentra en la tabla periódica, calcio, cromo, sodio, metales, no metales, todo lo que sea. Las moléculas, en cambio, son aquellos que están formados por varios elementos, ¿no? Eso es normalmente lo que nosotros decimos. Por ejemplo, aquí, usted tiene el H2O, todos conocemos el agua, está formado por ¿qué elementos? Katy, Por dos hidrógeno y moléculas oxígeno. de hidrógeno y una Ya. de oxígeno. Entonces, entiéndase así, ¿no? La sustancia pura, elementos y también los compuestos o moléculas, como usted quiera llamarlo. Ya. Y también la materia homogénea está formada o también se clasifica en mezclas, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de mezclas. Las soluciones, verá que estamos hablando de homogéneo, ¿sí? Y por otro lado, las indefinidas. Recuerde, estas dos son de homogéneas, ¿no? Una mezcla homogénea se llama solución cuando está en cantidades definidas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Fíjese aquí, le dice, y es cuantificable, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio al 60%, ¿sí? Eso es cuantificable. O si yo le digo 5 gramos de sal en 100 mililitros de agua. O si yo le digo 25 mililitros de alcohol en 1 litro de agua, por ejemplo. Sí, eso es una solución cuando usted da cantidades definidas. Pero si yo digo en cambio una cucharada de sal en un jarro de agua, ¿verdad? Hay una diferencia en eso. ¿Cuál es la diferencia? Que yo el rato que digo cucharada, jarro, yo no sé qué cantidades tengo. Y en la química no es muy útil eso, ¿no? En el análisis químico, en todas esas cosas, no es muy útil eso. Sí, ya, entonces diferenciemos las dos cosas, ¿no? Una cosa, la solución es cuando es cuantificable y una mezcla indefinida es cuando justamente se pone en cantidades indefinidas, ¿no? En cantidades no conocidas, ¿ya? Y yo les comento, les pregunto más bien, Katy Galarza, me sale el nombre ahí, ahorita no me sé todavía todos sus nombres. Señorita Katy, el gas licuado de petróleo, GLP, ¿qué vendrá siendo? Mezcla definida, compuesto, sustancia, no sé. ¿Qué opina usted, señorita Katy? No está. Señorita Nole Salazar, el gas con el que usted cocina el desayuno. Vendría siendo una muestra de... Sería una mezcla indefinida. ¿Será que es indefinido? ¿Qué opina, señor Ronald? No, no es cierto. Es válido su criterio, señorita, pero no es. ¿Por qué no, señor Ronald? Porque el gas, pues, como quien dice, es un elemento no visible y por lo cual es como que lleva químicos. No es un elemento, el gas. ¿Verdad que sí, el gas... Es una cantidad definida. Sí, sí, podría ser, sí. ¿Verdad que Es un químico también. sí, es un químico, pero en realidad el gas es una mezcla de varios elementos, ¿no? De varios alcanos, de varios gases, ¿no? Por eso es gas licuado de petróleo. Si usted gusta, ahorita si está con internet, puede buscar gas licuado de petróleo y ahí le va a salir
de qué gases nomás está formado, ¿no? Y es, Dice que está definido. sí, y es en cantidades definidas el gas, ¿no? No es un elemento, porque si fuera un elemento, lo encontraría en la tabla periódica, ¿no? No lo encuentra. Ya, entonces es una mezcla homogénea, es una solución en realidad, ¿no? Vamos por acá. La leche de vaca. ¿Qué será? Señor Jefferson. Jefferson se me fue. Jefferson Mu, no me sale el nombre bien ahí. Aponte. A ver, Jefferson señor. Mu. Mu, algo más me sale. Perdón, a ver. Dígame. La leche de vaca, ¿qué será? ¿Cómo le clasificaría usted? Un lácteo. Sí, con respecto a lo que estamos viendo, ¿no? Un alimento. Está bien. Un alimento, digo. No. Yo lo que les quería como... Verá, la forma correcta de esto es, usted tiene que ir descartando. A ver, entonces dice, ¿la leche es un elemento? No. No, ¿verdad? No está en la tabla. ¿Es una molécula? ¿Es un compuesto? Sí. Podría ser y no. Sí, porque No sé. tiene calcio, me imagino que agua, Verá. otros derivados como vitaminas. A ver, Jefferson, espérese ahí. Ya, perfecto. Pero si usted me dice que es una molécula o es un compuesto, entonces No. significa que No, debe... es un compuesto, es un compuesto, es un compuesto. Entonces yo le digo, ¿cuál es la fórmula de la leche? Ahí sí no tengo idea. Pero de No, que tiene calcio, leche, sí, perdón, tiene, calcio, agua, pero no vitaminas. tiene una fórmula, ¿verdad? Entonces, No, ojo con eso, ¿no? Entonces, no. en realidad, vendría siendo una mezcla, ¿no? Porque es una mezcla de varias cosas que tiene ahí, ¿no? Usted Claro, dijo, ¿verdad? tiene calcio, pero no tiene una fórmula definida, eso es a lo que No, voy. sí. No, Ya, exactamente no. ya, perfecto. Entonces, ¿y si yo le digo el alcohol destilado de caña? A Ujú. ver, señorita Pantoja o señor Pantoja Bravo. Señorita. Soy señorita. Señorita, perdón, es que a mí en la pantallita me sale solo un poquito los nombres, entonces no le abro todo por lo que estoy compartiendo. Ya, mil Bueno. disculpas. El A ver, alcohol el alcohol destilado de caña, le destiló ahí. Recién salió el alcoholcito ahí. ¿Cómo lo pues ya clasifica usted? sería un compuesto ahí, por lo que ya, o sea, va pasando por varios procesos de transformación. Perfecto. Sí. Exactamente. Es un compuesto. De hecho, tiene una fórmula como C2H5OH, ¿no? Lo pongo ahí de paso. Este es el famoso alcohol. Alcohol, el más común, etanol, ¿no? Etanol, que se le llama. Ya. Nosotros, hay un montón de tipos de alcoholes, ¿no? El alcohol isopropílico, ahora que está de moda el alcohol, ¿no? El etanol, el metanol que deja ciego, un montón, ¿no? De alcoholes. Ya veremos en química orgánica al final cuántos tipos de alcoholes tenemos, ¿no? Esos alcoholes adulterados. Eso. Pero el más común, el de nosotros, el que tomamos, todo es el etanol, ¿no? Sí, perfecto. Ahora, si a este etanol yo le mezclé, le puse una cantidad considerable de agua y además de eso le eché un poquito de cristal de menta, mentol cristalizado que se llama, mezclé, seguirá siendo una molécula como tal, seguirá siendo un compuesto, una molécula o ya pasaría. No. ¿A qué pasó a ser ahora eso? A una mezcla, ¿no? Perfecto, Una sí, mezcla. una mezcla homogénea seguramente. Ya. Un pedazo de zinc, ¿qué viene siendo, señorita Daniela? Se me fue Daniela Mora. Un pedazo de zinc, zinc, ¿sí? un elemento, Un metal Perfecto, exacto. ¿Por qué ese zinc de qué está formado? ¿O es un elemento? Metal. de metal. Sí, es un metal. El zinc está formado, es medio difícil contestar incluso, ¿no? Usted me diría, está formado de zinc. En realidad está formado de átomos de zinc, ¿no? Ya vamos a ese tema de los átomos, sí. Creo que está más claro hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de elemento, cuando hablo de molécula, cuando hablo de solución, ¿no? Y de mezcla como tal, ¿sí? ¿Sí está entendido? Inge, una pregunta. Claro. ¿Cuál es ese alcohol que deja ciego?
el metanol. El metanol es, bueno, como fórmula, el metanol tiene una fórmula de CH3OH, ¿no? Se fijan, bueno, ya veremos eso en nuestra química orgánica, está formado por un solo carbono y 3 hidrógenos. En cambio, el etanol está formado por 2 carbonos y 5 hidrógenos, ¿no? Este es el que deja ciego porque normalmente el etanol, por su punto de ebullición y por sus características, tiende a salir del cuerpo, ¿no? Normalmente cuando usted toma una noche, dos, lo que sea, usted duerme, amanece seco, descansa, pero el alcohol se va saliendo de su cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Cuando baila también. cuando baila, ya eso. Suda en la orina. Exacto. A lo En que voy. ciertos casos, cuando les da ya no aguanta el hígado, pobrecito. Le Regresa da, todo. le da vómito. Sí, en el mejor de los casos. Bueno, me regreso un poquito a la pantalla acá. En el mejor de los casos, le decía, usted por más que haya bebido con exageración, se haya pegado la borrachera del mundo, no va a pasar de un chuchaqui que lo llamamos nosotros, pero se recupera, ¿no? Ya come, bueno, hay varias formas de cómo quitar el chuchaqui, ya, eso es muy independiente. Pero lo que voy es que el alcohol sale de su cuerpo, ¿no? En cambio, el metanol no tiene esa característica, eso ataca directamente al sistema nervioso y bueno, es muy afín con los líquidos que tienen los ojos, pueden leer un poco de eso, por eso es que deja ciego, ¿no? Ataca ese líquido, bueno, no sé bien los términos, pero ataca esa parte, ¿no? Es muy fuerte, Es en muy ciertas fuerte. palabras. Ya, en palabras nuestras, es demasiado fuerte y tóxico. Entonces, por eso es que no hay que tener cuidado, ¿no? Con los alcoholes adulterados. Y siempre, bueno, algún tiempo, ¿no? Hay veces que en fiestas, por ejemplo, bueno, yo estudié en Quito, en fiestas de Quito, ahí asoman si alguien ha estado en fiestas por ahí. Hay otras fiestas tradicionales también de la sierra, sobre todo, ¿no? Bueno, las que yo conozco, pero... Y te vienen y te ofrecen, no, tráete el canelazo, que el preparado, que el no sé qué, todo. El pájaro azul. Sí, entonces a mí como que ya me sabe dar un poco de miedo, ¿no? Pero a veces es medio feo, ¿no? Que tú rechazas a alguien. Bueno, ustedes ya eso es otro asunto, ¿no? Es asunto muy social, ¿Para qué contar? para qué contar. Entonces, bueno, a lo que sí hay que tener, con los licores así de dudosa procedencia, hay que tener bastante cuidado, mejor, ¿no? No mezclar, o sea, más no mezclar de estar tomando variados, porque ahí es donde que te afecta lo No, que es Ahí, el cuerpo. ahí es potente. no, Sí, es no. más fuerte. Sí, pero no voy a eso, porque si usted mezcla igual, como dice, ¿no? Si usted mezcla licores, siempre y cuando tengan su registro, sean etanol mismo, no va a pasar, o sea, no va a pasar de un mal chuchaqui, digámoslo así, ¿no? Que ya no había problema. Pero igual hace daño ahí. Lo que nosotros no queremos es, claro, lo que nosotros no queremos es morir o quedarnos ciegos, ¿no? Yo Todo por eso alcohol digo, hace daño. sí, pero en todo caso, Tú tienes experiencia. el cuerpo mismo tiende a desintoxicarse, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba, ¿no? El metanol ya va más allá, ¿no? Igual se emborracha, igual, pero lamentablemente de ahí no puede despertar si tomó, ¿no? Por eso yo diría mejor, si va a tomar mucho metanol, mejor tome bastante de una vez. Porque imagínate, peor quedarse ciego, ¿no? Ya muérense. Ya, no, mentira. Esa parte le puse pausa en la grabación, no vayan a decir. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, recomendación, ¿no? Siempre con los licores hay que tener cuidado, de todos modos. Mejor comprar un hito que ya tenga su registro, ¿no? Que sea conocido. Pese a que eso Mejor pasó cerveza, ¿no? con el Switch. Ahorita creo que ha salido nuevamente de moda el Switch, ¿no? Sí, sabor a maracuyá. Claro, ya, esos muchachos. Bueno, en mi tiempo también les comento que cuando yo era más así de su edad, estaba en cuarto, quinto curso, ahí salió de moda el Switch. Y desapareció por estos 10 años, siquiera yo diría, porque en toda la universidad, hasta que me acuerdo, nada que ver. Fue porque igual había tenido trazas de metanol, seguramente en la producción no se dieron cuenta, ¿no? Porque lo que hacen las industrias es normalmente, ¿no? Compran el etanol, me imagino que tienen un proveedor, y ellos hacen el resto, ¿no? El resto de ya, eso es secreto ya de la planta productora, ¿no? De la empresa. Switch tiene un sabor muy, muy agradable, en realidad, ¿no? Dulce, tiene un sabor medio como es característico, es rico, digamos, y es barato. ¿Qué más queremos los jóvenes? No sé, yo tengo Y no hace daño.
y no hace daño. Usted vacila su switch, ahí todo chévere, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta la botella? Unos 4, por ahí 2.25 creo que unos vale. 2.25, 2.50 creo. Sí, miren, 3 dólares creo máximo. eso pegó tanto en los jóvenes y los estudiantes porque normalmente muchos de ustedes, de cierta forma, tal vez me den la razón. Los jóvenes, cuando estamos estudiantes, pues a veces la condición económica está un poco limitada, ¿no? No. Entonces, eso pasó. Ahora, realmente no he estudiado, no tengo unos amigos ahí que trabajan en la parte de licores. No les he preguntado en realidad, pero sé que ya hace algún tiempo volvió a salir el Switch y entiendo que está pegando, ¿no? Entonces, por esas características. Muy bien, chicos. Sigamos por acá. A ver. Miren, muchachos, entonces, superado esta situación, por ahí ya tendremos un trabajito, un deber en el que yo les voy a poner un montón de sustancias y les pediré que usted haga esas clasificaciones, ¿no? En cambio, si tenemos una mezcla heterogénea, eso es más fácil de entenderlo de cierta forma. Mire que usted, una mezcla heterogénea es aquella que no presenta uniformidad, ¿no? Que no se mezcla como tal, como diríamos, ¿no? Por eso dice su composición no es uniforme. Miren esto, si se juntan arena y virutas de hierro, dice, permanecerán como tales, ¿no? Imposible que usted les una. Lo mismo que yo dije, si tiene agua con arena, agua con tierra, medio difícil, ¿no? Y ahí tiene un ejemplo de cómo separa, ¿no? Ahí le dice separación de virutas de hierro de una mezcla heterogénea. Lo que hacen es someterle a un campo electromagnético o un Un imán. imán. Y obviamente el imán tiene afinidad por las Fuerza de atracción al metal. Exactamente, y hace una separación. Son métodos físicos de esos, ¿no? Listo. Por acá tenemos la parte de las sustancias y elementos. Bueno, las sustancias y elementos o compuestos, ¿no? Yo les había dicho al inicio que usted maneje el término sustancia si quiere, ¿no? Si no tiene tan claro el término sustancia es un poco más general. Los elementos son aquellos que están en la tabla periódica como tal, ¿sí? Las moléculas y compuestos son los que están formados por aquellos elementos, ¿no? Elemento hidrógeno forma H2O, que es el compuesto agua o molécula agua, ¿no? ¿Ya? Tenemos aquí algunos ejemplos. Yo les había pedido que tengan su tabla periódica, ¿no es cierto? Cada clase. Sigo pidiendo eso. Ya sigan repasando. Ya vamos a llegar al tema de tabla periódica como tal, pero sería bueno que usted ya siga viendo, ¿no? Todo elemento químico tiene un símbolo, el cual está simbolizado, valga la redundancia, por una letra mayúscula y una minúscula, o simplemente por una letra mayúscula, como es el carbono, la letra C. El oxígeno, la letra O. ¿Qué más tenemos? El azufre, la S, etcétera, etcétera. ¿No? Listo, aquí tenemos un cuadrito que yo les he hecho sobre la materia que tenemos cuando es una mezcla homogénea o heterogénea. Y también tenemos las sustancias puras, que son compuestos y elementos, ¿no? Ya, bueno, está bastante generalizado ahí. A un compuesto usted lo puede volver elemento mediante métodos químicos, les decía, ¿no? Es muy difícil eso. Normalmente los métodos químicos son un poco más estandarizados. Nosotros vamos a ir viendo eso ya de a poco, ¿no? ¿Qué métodos? Esto ustedes lo conocen. 3 estados de la materia y ahí falta uno. ¿Cuál es el otro que falta ahí? Chicos. El gelatinoso, no me acuerdo cómo El se plasma. Esto. El plasma se llama, ¿no? Sí, entonces es una característica algo particular que tiene, ¿no? Nosotros de todos modos no trabajamos mucho con ese estado plasma, más nos concentramos en el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Que son los más comunes. Sí, entonces no vamos a detenernos mucho en esto. Igual estas diapositivas las comparto, pero la única parte que me interesa de esto es que usted, ¿no es cierto?, diferencie que el estado sólido, partículas muy pegadas, estado líquido un poquito más alejadas, y el estado gaseoso es totalmente alborotado, ¿no? Y por eso es que usted a un gas no le puede controlar, ¿no? Normalmente, si usted imagínese, con respecto a un líquido, ¿no? A un líquido, pues es un poco más fácil, digamos, de cierta forma, ¿no? El líquido ocupa siempre adquiere la forma del recipiente que lo contiene. El sólido no siempre, ¿no es cierto? Es más complicado. Ya, cada uno de esos vamos a ir nosotros estudiando de a poco, ¿no? Listo, entonces tenemos aquí una serie de pasos para recordar eso, ¿no?
Y ustedes me van a ayudar con esto para que sea un poquito más interactivo. Miren, yo voy a compartir algo que tengo por acá. Y usted me va a ir ayudando, todos ustedes, muchachos, aquí. Bueno, se ha quedado un poquito la clase de segundo. Estamos ahí. Vamos acá. Ahí estamos. Quiero que ustedes me recuerden y me apoyen con, chicos, con esta parte. Ya. Cuando usted tenía los 3 estados, para que ocurran ciertos cambios, si yo tengo el estado sólido, si tengo el líquido, si tengo el líquido y tengo el estado gaseoso, ¿no es cierto? Para que haya una interconexión o un cambio entre todos estos estados, por favor, ¿qué debe suceder primeramente? A ver, cualquiera de ustedes, muchachos. Primero, ¿es posible o no es posible un cambio entre todos ellos de estado? Sí, sí es posible. Sí, claro que es posible, por eso no nos vamos a demorar en esto mucho. Entonces les digo, ¿qué debe haber para que ocurra este cambio normalmente? Tener líquido. Líquido. Una mezcla de Cambios de líquidos. temperatura. Ya, por ahí le dijeron, ¿no? Cambios. De temperatura. Cambio, un termodinámico yo lo llamaría mejor. Y les digo por qué. A nosotros normalmente nos han enseñado que pues para hervirle el agua le sometemos a temperatura alta, ¿no es cierto? Para congelar el agua le sometemos a temperatura baja. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿qué pasaría si yo le digo que usted puede hervir el agua o puede congelar algo sin tocarle la temperatura? ¿Cree que es posible, sí o no? ¿Y por qué? Digo Cualquiera, que no, porque, no me sé digo mucho. que no, porque se necesita de ley un cambio de temperatura para o sea, que haga el proceso de sólido a líquido, de líquido gaseoso o viceversa. Perfecto, Jefferson. Sí, es válido, ¿no? Sin embargo, alguien que tenga otro criterio o haya escuchado, ¿no? Estamos todos de acuerdo que solo la temperatura. Ya, bueno, les comento, ¿no? Hay otras formas también, ¿no? Por ejemplo, es hacer una compresión, ¿no? O sea, trabajar solamente con la presión de algún sistema, ¿no? Eso es un poquito algo un poco más avanzado, pero sí hay ciertos procesos en los que usted para nada toca la temperatura y sin embargo consigue llegar a un punto de ebullición, es decir, hervir. O lo contrario, no toca la temperatura, pero hace una compresión o utiliza la presión nada más, algún cambio en la presión, para ese líquido transformarlo en sólido, ¿no? Llegar al punto de fusión que se llama. Entonces yo por eso aquí le pongo un cambio termodinámico, ¿no? Porque puede ser cualquiera, puede ser presión, temperatura, ¿no? Pero lo que nosotros en nuestro mundo común, imagínense si yo le digo, por favor, señorita, no sé, se me fueron los nombres, cualquiera de ustedes, déme ir viendo esa agua, ¿no? Usted no va a decir, bueno, voy a hacer una compresión, no, está muy difícil, ¿no? Lo más fácil, alteramos la temperatura y fin de la situación, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Ya, entonces, este cambio de sólido a líquido, vamos viendo aquí rápidamente. Cuando yo cambio de sólido a líquido, ¿cómo se llama ese cambio? ¿Solidificación? No, de sólido a líquido. Se me fue el nombre. Vaporización. No, No. con F de foca. De fusión, punto de fusión. Eso, fusión. El punto de fusión sería la Fusión. temperatura a la cual se funde, a la cual sucede eso, ¿no? El contrario, de líquido a sólido. Solidificación. Ese sí es solidificación. Creo que estoy haciendo un poco desordenado aquí. A ver, hagámoslo así. Escribamos nomás aquí para que quede más claro. Líquido a sólido. Solidificación. Ahí sí, solidificación, ¿no? Son términos que ustedes muchos ya lo vieron, solidificación, pero es bueno que lo tengan claro, ¿no? Ya.
Listo. Siguiente. ¿Qué más tenemos? Si yo quiero un cambio de líquido a gas, eso sí sabemos. Ebullición. Eso se llama ebullición. Gaseoso. O Evaporización también se utiliza, pero Gaseoso. recuerden que eso es, bueno, cuando nosotros estamos hablando más del agua, ¿no? Siempre nosotros tendemos a ponerle como referencia al agua, pero no siempre es así, ¿no? No siempre es solo agua. allá. Cuando yo quiero gas a líquido, Condensación. ¿eso se llama? Condensación. Sí, el ejemplo más clásico de la condensación. La lluvia. Eso, ya. Y de ahí un montón de otras cosas, ¿no? Ya, La niebla. perfecto. Y de ahí, ¿qué más le falta? Falta el más extremo, ¿no? Sólido, gas. Y gas sólido. A ver, chicos. Sólido, gas, ¿cómo se llama eso, ese cambio? Eso sí no sé. Igual creo que igual no es. No, Se diga. llama sublimación, ¿no? Ah, Un ejemplo de eso, piensen, por favor. Tienen un puntual. el hielo seco. El hielo seco, perfecto. ¿Cuál más? Eh, no se me ocurre más. Granizo. ¿Quién más? Por ahí escuché un fondo. Granizo. A ver. Granizo es después de la como tipo Acérquese golpe. al micrófono un poquito más. Granizo, dice el compañero. Sí, tendría. No creo. No. El granizo, De, sí se hace el granizo. Sí de se hace sólido a gas. Verá que el punto, el asunto de hablar de sublimación, la importancia, bueno, la diferencia más bien, es que no pasa por el estado líquido, ¿no? Sólido a gas directamente. Entonces, eso le llamamos sublimación, ¿no? Bueno, de alguien decía el granizo, no sé exactamente pero cómo lo interpretamos. Bueno, en todo caso, mire, otro ejemplo es los ambientales que suelen vender, ¿no? Esas pepitas que usted le pone por ahí le cuelga. Y eso está emitiendo un olor, ¿no? Una fragancia. Pastilla aromatizante. Pastilla aromatizante, es ambientales, saben decir también. Claro, eso también, ¿no? En ningún momento pasa por el estado líquido, ¿no? Sino que se va directo del sólido a gas. Y bueno, el contrario, que es el de gas a sólido, eso se llama sublimación inversa, ¿no? Sí, ya. Chicos, entonces, hasta ahí estamos claros con esto. Por favor, ¿alguien tiene alguna acotación más? Dice, y lo que dijo el hielo seco, ¿de dónde sale? El hielo seco es nitrógeno. No es de agua, ¿verdad? El hielo seco, ¿no? El hielo seco en realidad es nitrógeno, ¿no? Si usted googlea, si usted busca, ahí le va a decir toda la información de cómo se produce, ¿no? Pero el hielo seco es nitrógeno, entonces por eso tiene la característica, porque si usted al hielo normal del agua le somete a la temperatura, no, Se hace líquido. claro, no va a conseguir ese cambio, ¿no? En cambio, el nitrógeno pues tiene otros puntos justamente tanto de ebullición y sublimación distintos que permite que suceda eso, ¿no? Sin que pase al estado líquido. Esa es la característica. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación? Chicos, miren, entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto, no? Nosotros, más que solo saber que la fusión, la solidificación, es muy fácil esta situación, ¿no? Pero nosotros tenemos que en la química darnos cuenta que estas cosas son características, ¿no? ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, usted cuando hace una producción o está, de pronto, tiene un compuesto, digamos que usted ya está trabajando o está haciendo sus prácticas en un laboratorio, ¿no? Sí, y le llega una sustancia X.
O le llega y le dicen, mire, esta sustancia es, no sé, se me ocurre, es un cierto contaminante, no sé, o bueno, es una muestra de urea, dice, que por aquí lo están utilizando o lo están sintetizando, o cierto productor nos dio esta, ¿no? Que están utilizando. Entonces, voy a plantear el ejemplo, ¿no? Voy a salir de aquí de la pantalla completa un ratito para poderles observar y hacerles un poquito interactuar más con ustedes. Chicos, señorita Pantoja Bravo ya se escondió. Justo le iba a decir. Bueno, mire, ya, no se esconda. Mire, le iba a decir, no, haga cuenta que, no sé, estamos en un estudio y ciertos agricultores dicen, bueno, a nosotros nos han donado, a nosotros nos han regalado esta urea o este fertilizante que dice ser urea, pero no está dando buenos resultados, al contrario, que más bien ha hecho que ciertas plagas aumenten, no sé, estoy poniendo un caso muy hipotético, ¿no? Entonces, usted ahorita puede entrar a su Google, a lo que tenga ahí, y bueno, puede entrar a eso y ponga, ¿cuál es el punto de fusión de la urea? A ver, señorita Adriana Morocho, ¿está con internet ahí al lado? A ver, Adriana, ponga ahí, ¿cuál es el punto de fusión de la urea? O alguien que ya haya buscado. 133 grados centígrados. ¿Cuánto? 133 grados centígrados. Perfecto. ¿Qué quiere decir el punto de fusión? Muchas gracias. El punto de fusión, como ya lo vimos por acá, ¿no es cierto? La fusión era aquel cambio que se da de qué estado a qué estado. A ver, chicos. Les quiero ver interactuando. ¿Qué era la fusión? ¿El cambio de qué estado a qué estado? De sólido a líquido. Perfecto, de sólido a líquido. Entonces, mire. Sólido a líquido. Perfecto, chicos. Ya. Entonces, mire, lo que usted, estas características, el punto de fusión, de ebullición y todas esas cosas, ¿sí? Usted es única para cada sustancia. Entonces, la urea, ¿cuánto me dijeron que era? 130 y algo, ¿no? 133. 133. Sí. Entonces, haga cuenta que usted está en el laboratorio. Una forma de ya tener un acercamiento y ver qué está pasando, primero usted diría, a ver, vamos a ver primero si esta sustancia es urea, ¿no? Entonces, coge la muestra de urea y le somete al calor, ¿no? Claro que hay unos aparatitos especiales para usted tomar el punto de fusión, ¿no? Y entonces observa, dice, a ver, y dice, ya. Resulta que esa urea, supuestamente, a los 40 grados centígrados ya se hizo líquido. ¿Qué concluiría, señorita Adriana? ¿Es o no es urea eso? ¿Me vuelve a repetir la pregunta? Ya, usted tomó la muestra de que creemos que es urea. Le pone a temperatura, le pone a hervir, por decirlo así, le pone a calentar. Y resulta que verá que la urea es sólida. A 40 grados centígrados ya se hizo líquido. ¿Qué concluiría? ¿Es o no Que es no urea? es 100% urea. No, no es urea, normalmente. O no ¿qué es le urea, dicen? simplemente. Capaz que es harina. Es otra cosa que le han vendido como urea, ¿no es cierto? Porque la Claro. urea, su punto de fusión es 135. ¿Me entendieron? Ujú. Esas características son importantísimas en la química para usted poderse dar cuenta, ¿no? Es un primer análisis que usted puede hacer para determinar las características de una sustancia.